Hola, bienvenidos a este espacio que es Mamis con Alas, el podcast. El día de hoy me acompaña mi compañera Daniela, mamá de Valentina, Hola. y invitada especial. Todavía seguimos con el tema de las enfermedades raras y hoy toca dar visibilidad a una enfermedad muy poco común, pero aquí Claudia nos va a decir un poquito más de ella. Hola, bueno, la enfermedad se llama PIK3 delta activado. Es una inmunodeficiencia primaria. Ok, Sí, Ok, Claudia, ¿es una enfermedad que se pueda detectar en el embarazo o que ya después de nacido tu pequeño ya empieces a notar cositas raras? Cuéntanos un poquito. eh, mira, honestamente esta enfermedad aquí en México todavía no es tan conocida. De hecho, mi hijo fue el primer caso diagnosticado aquí en México. Hay más de estos casos en lo que es, por ejemplo, España, Irlanda, Alemania, pero aquí en México no se había detectado. ¿Por qué? Porque es algo genético y para poder encontrarlo se tienen que hacer pruebas en específico. De hecho, fue algo muy complicado de diagnosticar. me imagino. Oye, ¿y en el embarazo tú no tuviste algún como problema? O sea, que digas, ok, fue genético, ¿no? Ya fue después Ujú. que diagnóstico, después ya de nacimiento y eso. Ya nos contarás más adelante a qué edad fue. Pero, o sea, en el embarazo, ¿tuviste alguna complicación que dijeras, ah, aquí ya hay una alerta de que posiblemente traiga algo? ¿No? De hecho, no, el embarazo fue normal, llegó a las 36 semanas, nació por cesárea, se le hizo el tamiz, se le hizo toda, o sea, bueno, sus vacunas y todo de forma normal y no hubo ninguna, este, pues sí, algo que dijera, algo está extraño, algo está raro, o sea, realmente la complicación empezó más adelante, empezó a los 3 años de mi hijo, cuando empezó a ir a la guardería al tener contacto con otros niños. Mi hijo, pues, no es como generación COVID, pero pues, ya tenía un año cuando empezó el COVID y pues obviamente el encierro y todo eso evitó que tuviera convivencia con otros pequeños. Y ya cuando entró a la guardería empezó con la sintomatología y pues fue cuando se vino todo el caos. Wow. Ok, y cuéntanos cómo fue los síntomas hasta que llegaste al diagnóstico. Mira, él empezó, como les comentaba, lo empecé a llevar a la guardería. Entonces se me empezó a enfermar constantemente del estómago. O sea, era 3 días bien, 2 semanas con diarrea y abundante y empezó a referir mucho cansancio, empezó a tener cambios de humor. Mi hijo es un niño extremadamente risueño y empezó a ser hasta grosero, cosa que pues eso fue como que lo que se me hizo raro. Y su tono de piel, él es morenito, y empezó a hacerse gris, empezó a hacerse blanquito, y no quería ir a la escuela, y me lloraba mucho, y yo hasta todavía decía, es porque no quiere ir a la escuela, no lo tengo bien consentido. Pero de repente empieza a ir al baño y empieza a evacuar sangre. Entonces eso pues ya obviamente dices, pues esto no está bien. Me lo llevo al hospital de aquí de la Clínica 1 de Pachuca Hidalgo. Y pues primero, lo primero que me dicen, hágase a la idea que su hijo tiene leucemia por la sintomatología que traía y demás. Llegó con una hemoglobina, mi hijo, una hemoglobina normal en un niño es de 12 puntos, mi hijo llegó con 3,5 de hemoglobina. Lo tuvieron que transfundir. De hecho, mi hijo ha sido transfundido múltiples veces. Nosotros perdimos la cuenta en el paquete número 100. Aquí en Pachuca me dicen que tienen que hacerle una endoscopía y una colonoscopía, pero pues no tenían los recursos. Entonces, para eso, o sea, fue un proceso de aquí en la clínica de 3 meses. Y nada, o sea, no lo encontraban, le hacían estudios, le hicieron un raspado medular, y nada, le hicieron pruebas de sangre, me mandaron a hacer un estudio de una bacteria, no recuerdo ahorita el nombre, porque pensaron que a lo mejor era una bacteria agresiva. No salió nada, y pues ya en la desesperación me mandaron al Hospital de la Raza en la Ciudad de México. Ahí pues entramos, mi niño entró también un poquito
débil. Le hicieron pruebas, pero pues en lo que le hicieron la endoscopía, pero en lo que estaban los resultados me lo dieron de alta. Me dijeron que cualquier cosa, yo regresara, eh, pero pues estuve aquí en mi casa, su casa, ¿qué será? Una semana, y otra vez se me bajó de color, otra vez empezó débil, empezó todo, y nos regresamos nuevamente al hospital, y esa vez ingresó con 2,5 de hemoglobina, o sea, porque los sangrados eran muy abundantes, no excesivos, así de que sea pura sangre, pero sí era cada evacuación con sangre. Entonces, tuvimos la bendición de que nos cambiaran de doctor y este doctor se aferró con mi bebé y me dice, ¿sabe qué? Es que no es normal. O sea, me mandaron con el médico internista, me mandaron con el oncólogo, me mandaron con hematología, me mandaron con inmunodeficiencias, pero inmuno me dijo que no era nada de ellos. Total que a alguien, a alguien se le ocurrió, al doctor Telles, que nuestro ángel de toda su vida y el equipo médico que tenía en ese entonces internos, y me dice, ¿sabes qué? Le vamos a hacer una prueba genética, porque pues no encontramos, o sea, el raspado medular salió que, que tenía linfoma, pero era un linfoma que le dan a los señores de 60 años, o sea, era imposible que mi niño tuviera esa enfermedad. Entonces, nos dijeron que los resultados estaban mal, que los habían hecho mal, le tuvieron que volver a hacer otro raspado y se le hace la prueba genética. En ese inter, a mi hijo le da neumonía, lo tienen que entubar, duró una semana entubado, bajó muchísimo de peso, mi niño era un huesito, o sea, estuvo feo. Para colmo fue en temporada navideña, este, pues obviamente toda la situación estuvo como que muy complicada. Nos hacen la prueba genética, ese lo tuvimos que pagar nosotros, porque pues el seguro no lo cubre, porque pues es algo bastante caro en el sentido de que pues no se hace continuamente. A nosotros la prueba nos salió como en 10,000 pesos, si no me equivoco. Pero gracias a eso es que le detectaron que tenían esta inmunodeficiencia y pues fue como ya lo pudieron tratar porque pues sí, era una inmunodeficiencia muy rara, la cual consiste prácticamente cualquier bacteria que entre en el organismo de mi hijo, una diarrea normal para un niño, a mi hijo me lo pone muy mal, o sea, este, no tiene las defensas, sus anticuerpos salen viejitos, por decirlo de un modo, o sea, no tiene defensas. Entonces, a él lo que le había dado, lo que le estaba provocando el sangrado, fue una bacteria que se llama, ay, perdón, se me fue el nombre. Bueno, ahorita que recuerdo les digo. Pero era una bacteria muy sencilla, o sea, de tratar, se curó con ciprofloxacino, que, bueno, ahí todavía lo recetaban, ahorita ya no lo están recetando tanto, pero al ser ya un paciente de inmunología, le empezaron a aplicar una cosa que se llama gamma globulina. Se supone que son anticuerpos que le ayudan a mi hijo a mantenerse lo más estable posible. El problema es que esta enfermedad ataca directamente lo que son los intestinos y los pulmones, por eso cuando le dio la neumonía lo tuvieron que entubar. O sea, son enfermedades que se pueden curar fácilmente en niños con buenos anticuerpos, pero en el caso de mi hijo corre mucho riesgo. Y por esa misma inmunodeficiencia, el año pasado lo acaban de diagnosticar con Crohn, que también es una enfermedad que afecta directamente lo que son los intestinos. Se hacen pólipos, hay sangrado, hay irritación y pues obviamente también hay dolor articular, entre otros síntomas. Y gracias a Dios, también ya al clasificarlo, porque hay dos enfermedades intestinales, que es el CUSI y el Crohn, afectan diferentes partes del intestino. Entonces, como mi hijo es todo el intestino, de hecho mi hijo tiende a desarrollar pólipos, que son como abscesos en el intestino que se revientan. Perdón, ya me acordé, la bacteria que le dio se llama Clostridium. Sí es delicada, pero según me decían, más del 80% de los niños en edad preescolar lo adquiere porque es algo que se contagia muy rápido. Pero nada más es unas diarreas un poco difícil de controlar, pero con líquidos, medicamentos se quitan.
En el caso de mi hijo no, provocó los sangrados, la anemia, la baja de hemoglobina y toda lo que desencadenó, como su cuerpo estaba débil, por eso también adquirió la neumonía. Ahorita, para tratar lo que es el Crohn, le están poniendo un medicamento que es inyectado, se llama, ah, perdón, este, es que tiene un nombre bien raro, pero es un medicamento biológico. De hecho, tiene muy poco que lo empezaron a dar por parte del seguro, pero a partir del COVID me comentan que lo que es el Crohn, empezó a afectar bastante a niños. De hecho, está, este, sí, detonando mucho en pacientes de edad preescolar y primaria. Entonces es algo con lo que se está trabajando ahorita, por eso ya implementaron esta medicina en el seguro. Ujú. Wow. Oye, o sea, dices que es el primer caso en México, el primer caso Ujú. de... ¿Sabes si ya hay más casos en México o a nivel mundial, o sea, ya conocidos? Sí, de hecho, como te comentaba, en lo que es Europa, hay muchas investigaciones. De hecho, ya hay un tratamiento, se descubrió en el 2025, si no me equivoco, donde el medicamento altera como tal el gen, que es la mutación que tiene mi hijo, pero eso, es un medicamento imposible de pagar. O sea, estamos hablando era, ¿qué? $60,000 al mes. O sea, entonces convirtiéndolo en moneda nacional, pues no. O sea, entonces aquí lo único que tenemos que estar cuidando, bendito Dios, ya está diagnosticado, se tiene que cuidar mucho su alimentación. De lo que me preguntabas de si hay otros casos, yo tengo conocimiento de dos casos. Es una niña de 16 años que también, si tú buscas en Google TIC3 Delta, te sale el reporte médico de esta pequeña, no sale su nombre. Y hace poquito, tengo una doctora que se ha vuelto pues amiga, bueno, muchas doctoras, la verdad es que eh, he tenido una suerte para encontrar ángeles en el camino de mi hijo y lejos de ser doctores se han vuelto pues amigas, o sea, y amigos. Este, Muchos critican al Seguro Social, pero realmente yo puedo hablar desde mi experiencia y he encontrado a gente maravillosa, tanto enfermeras como médicos. Esta doctora, ella es nefro, su especialidad en nefrología, y actualmente está viendo a una paciente también de 16 años, que la derivaron con ella porque también tiene algo de riñón, no desconozco bien, pero está con este diagnóstico de PIC3 Delta. Inclusive me comentaron que gracias al caso de mi hijo, porque se vio muy surrealista, o sea, te lo juro que yo me sentía como en tipo Doctor House, porque hicieron una junta ahí en el hospital donde se juntó los especialistas, o sea, los jefes de área para dar una conferencia del caso de mi hijo, que era inmunología, oncología, hematología, nefro, o sea, bueno, eran aquí como 10 ramas diferentes, para hablar de esto, exponer el caso de mi hijo. Y sí me comentaron que gracias a esta plática que tuvieron con internos y con médicos y demás, actualmente ya se puede como que diagnosticar más fácil a otros pacientes. Desconozco cuántos casos hayan en México actualmente, pero sí tengo entendido que son menos de 10, 15 pacientes. Wow. Entonces, es un grupo interdisciplinario los que ven a tu hijo. Son muchos pacientes, muchos doctores, Actualmente perdón. ya está, por menos, ya nada más lo está viendo lo que es gastroenterología, que es el doctor Telles. De verdad, se los juro, o sea, yo siempre hablo maravillas de ese doctor porque se aferró, o sea, él fue el que dijo, no, su hijo no tiene nada, no tiene nada, y, y pues fue el que lo encontró, ¿no? Y lo está viendo también inmunología, pediatría y nada más, de momento, porque gracias al medicamento, ahorita mi hijo ya tiene 7 años y va muy bien, ya no ha habido sangrados, se controla, es que el biológico que le ponen
eh, inhibe una cosita, realmente desconozco porque esto sí es como que muy químico, pero inhibe algo que hace que se inflame el intestino de mi hijo. Entonces, al no estar irritado, al no estar inflamado, pues no hay sangrado. Entonces está como que controlado. Lo que sí es que en el caso de mi hijo no es curativo, es una enfermedad crónica que va a ir pues avanzando. Nosotros esperamos que sea durante mucho tiempo, pero también corre más riesgo de desarrollar algún cáncer, de desarrollar algún tipo de problema más grave en su intestino, que se tenga que operar o algo. Entonces, actualmente, bendito Dios, está controlado, pero pues realmente así como que un conocimiento o una certeza de que se pueda hacer más por mi hijo, todavía no lo hay aquí en México. Híjole, pues, si uno, nuestros hijos, síndrome de Angelman, y que es una enfermedad rara, pero al parecer, pues, a diferencia de la tuya, o sea, es un poquito más conocida. Digo, no hay como todavía un tratamiento, hay muchos ensayos y experimentos, pero todavía no hay como algo, ¿no? A lo mejor tú sí ahí tienes un poquito del tratamiento, ¿no? Dices que bueno, gracias a Dios, pero lo que se está haciendo en Europa es carísimo, o sea, ¿de dónde? Uno, a veces uno como madre cuidadora, te dicen, pues es que, ¿por qué no lo llevas a tal lugar? ¿Y por qué no le haces esto? ¿Y por qué no esto no? Y dices, es que no sabes, o sea, no te imaginas la cantidad de dinero que es, o sea, o luego las críticas, ¿no? Creo que también, me imagino que te ha pasado, Clau, de las rifas, ¿no? Porque luego sí te llegan a decir, ¿y por qué rifas? O sea, ¿por qué haces? Es que no hay dinero que alcance, o sea, en verdad con ellos son gastos fuertes porque como lo dices, son medicamentos que no están todavía así como a la venta al público de, ay, aquí tienes para un mes, ¿no? Todo imposible. Pero con todo esto quiero preguntarte, o sea, aparte de a la atención que estás llevando en el IMSS, ¿tú por fuera estás llevando algún otro seguimiento o únicamente ahí? O sea, ¿tu hijo nada más requiere de ese seguimiento de doctores o requiere algo más? Mira, de momento, como está controlado, sí ha sido el único, pues sí, opinión médica que tenemos. La verdad es que eh, los doctores que están viendo a mi hijo, los dos son personas extremadamente reconocidas, que son muy conocedoras en su rama. Obviamente todavía desconocen un poquito del tema de mi hijo, no me dan como que una certeza de vida tampoco, ¿no? De hecho, en los documentos que me dan de mi hijo siempre es como que la leyenda así de, este, ¿qué? Estado de salud, delicado o cosas así, o sea, no, nunca dicen, está bien, o sea, se reservan como que la opinión, porque todavía no hay como que gran cosa. Nosotros por fuera estamos viendo psicólogo, porque bueno, pues todas estas situaciones, pues que a veces hay como que, como dices tú, o sea, desgraciadamente se opina mucho sin saber bien del tema. Me ha tocado cosas así. Hubo una temporada, el medicamento de mi hijo, la gama que le ponen, bendito Dios, los dos medicamentos me los dan en seguro, pero la primera vez que le tuvimos que aplicar el biológico, todavía no me lo daban, entonces es un medicamento que nosotros vimos cuesta 13,000 pesos. Ronda entre los 8,000 y 13,000 pesos una inyección y esta se aplica cada 15 días. Tenemos que también ponerle otro medicamento que se llama, ese sí me acuerdo, Metrotexate. Ese es para uso oncológico, pero a mi hijo se lo dan por los dolores de articulaciones que tiene. Ese no sale caro, sale como en 400 pesos, pero es una ampolletita de 2 mililitros, del cual yo solo utilizo 0,3 mililitros. Todo lo demás se desecha. Entonces, pues sí, obviamente, y esto es semanal. Entonces, pues sí, contamos con una red de apoyo. El trabajo de mi esposo ha sido también una bendición. Muchos familiares, conocidos que nos han apoyado, pero sí hubo una temporada en la que estuvo ingresando. El año pasado fue así como que cada 2 meses ingresar para transfusiones, para estudios, para todo, y los internamientos son en México. Entonces, de ahí sale comida, hospedaje, transportes, o sea, que por muy buen trabajo que tengas, de repente sí te ves como que un poquito sofocado y abrumado por todo esto.
Entonces sí nos vimos Mm, en la necesidad de abrir una página para mi hijo. Bueno, es como que para recaudar fondos, explicando la situación y todo. Y sí, desgraciadamente hay mucha gente que así, de, estás lucrando con la enfermedad de tu hijo, lo estás explotando, es mentira lo que tiene tu hijo. Y pues obviamente sabes que te expones a eso, ¿no? Pero pues no significa que sea fácil de escuchar o de entender cuando dicen esas cosas. Entonces, pero pues al final de cuentas, bueno, ustedes como mamás me entienden que al final de cuentas, mientras tu hijo esté sano, pues que hablen de ti lo que quieran, ¿no? Entonces, pues sí, no, pues te aguantas, te aguantas la pena y tú sigues haciendo las cosas. Ahorita, insisto, está tranquilo, está estable, aunque de repente todavía tiene así, se les dice brotes cuando tienes agrado, son mínimos. Entonces, con exámenes rutinarios, con una buena alimentación, esa es la base principal, una alimentación. O sea, a mi hijo le tengo que dar comida, pues, de hospital, así el pollo nada más asadito o hervido, verduras, ciertas verduras, no puede comer todas, carne roja magra, que también, bueno, pues es una alimentación sencilla, pero que también, pues elevan también los costos, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, al verlo que está sano, que ya puede ir a la escuela nuevamente, que con el medicamento, con el biológico que le están poniendo, inclusive hasta empezó a hablar más porque también tenía un retraso de habla, de coordinación, y ahorita está más activo y me dicen que es por lo mismo de que ya está absorbiendo nutrientes y ya está, obviamente, eh, como que recuperando todo ese tiempo perdido que estuvo en el hospital. ok. Y Claudia, ¿cuáles son las redes que tienes para tu hijo? Aquí nos compartimos todas para que llegue a las personas adecuadas que puedan apoyar, porque sí hay mucha gente que opina, pero no opinan de esta forma. Y eso también es importante, porque si hay gastos que a lo mejor una persona no contempla, que dicen, ay, es medicamento, ya está la rifa, pero a veces son traslados, son desveladas en las que tienes que estar cuidando de cómo está tu hijo, eso es algo bien desgastante. Entonces se agradece mucho que a veces alguien tenga la voluntad de un donativo bien, y también a veces que te arrimen un plato de comida porque tú ya cuidaste un ratote y necesitas también quien te atienda a ti. Mira, Entonces, sí, comparte sus redes. honestamente, ahorita las tenemos en pausa, porque sí, ahorita hemos podido mantener pues los medicamentos y, por ejemplo, la primera, a una de las aplicaciones que le dimos a mi hijo, tuve la fortuna de que una vecina, así de forma altruista, o sea, inclusive me dijo, no quiero que digas mi nombre, no quiero nada, me la hizo llegar, o sea, ella me la compró, te lo juro que para mí también fue un ángel. No tengo el gusto de conocerla en persona, pero me hizo llegar el medicamento. Muchos vecinos, amigos, cuando pasamos esta situación, era de la de GoFinder, que es por medio de una aplicación, puso la historia y ahí hacían los donativos o directamente conmigo. Ahorita, como está bien mi hijo, hemos evitado pedir apoyo, porque si es algo sustentable, pues sí, pesa un poquito, pero lo podemos mantener nosotros. Entonces, ahorita no vemos como que necesario pedir apoyo, porque como te digo, el medicamento ya no lo está dando el Seguro Social y los transportes y todo eso, por el trabajo de mi esposo, muchas veces mm, también sus jefes han sido es que la verdad hemos sido muy bendecidos. Su jefe es de los de tú vete, nosotros te apoyamos con el traslado, o por ejemplo cuando tenemos que estar internados, muchas veces nos dice, ¿sabes qué? Nosotros te pagamos el hospedaje. Hemos corrido con mucha suerte. Y yo siempre he dicho, bueno, una como mamá ve a sus hijos como lo mejor, ¿no? Pero mi hijo, de verdad, ojalá tengamos el gusto de algún día que lo conozcan en persona, pero tiene un ángel y se gana mucho a las personas. Entonces, por lo mismo, nos han apoyado bastante y cosa que se agradece bastante. O sea, sí, no la hemos visto duras, pero
hemos estado mucho mejor que otras personas que pasan por situaciones así. Entonces tampoco nos podemos quejar tanto, porque sí, hemos sido muy bendecidos. Qué bueno, Clau. En verdad, qué bueno que tengas esa red de apoyo, lo que luego a veces muchas mamis no. Y sí, como que dices, qué bendición, ¿no? Que tengas angelitos terrenales que te puedan apoyar. Y, oye, Clau, en cuanto a características físicas, ahora sí que la enfermedad tiene algunos rasgos característicos o normal, o sea, no hay nada más que el Eh, color lo, que lo único que se nota es un poquito en el desarrollo, porque pues lo mismo, no tiene como que los nutrientes y su desarrollo se ve afectado. Pero es que esto es lo complicado de esta enfermedad, que ataca diferente a cada persona. Por ejemplo, de los casos clínicos que nos hicieron de conocimiento, algunos les afectaba, por ejemplo, en forma de neumonía, o sea, más en los pulmones, lo cual también hace un poco más extraño a mi hijo, porque a él le afecta directamente en el intestino, o sea, es como que lo más fuerte, pero así como que un rasgo médico, ay, sí, hizo la luz, así un rasgo médico, físico o algo, no lo hay. Por eso también es tan difícil diagnosticar esta enfermedad. Bueno, es que a veces ya teniendo los rasgos no dan una, no saben cuál es. Lo bueno que tu hijo ya cuenta con un diagnóstico, que ya tienes como un camino trazado Ujú. y que te han rodeado pues varios ángeles, como dices, se agradece muchísimo el que tengamos el apoyo. Sí, Y en los momentos que sientas que a lo mejor está faltando un poquito de apoyo, cuentas con nuestras redes para gracias. buscar el apoyo, para que se pueda fondear, cuentas con nosotros. De verdad, muchas gracias, sobre todo por darme este espacio, porque, pues como les comentaba, es algo bastante raro. Desgraciadamente ya se está haciendo más común, lo cual es preocupante, pero gracias por darme este apoyo, porque sí, mucha gente desconoce esto, o sea, realmente pues no es algo común. Entonces, al dejarme exponerlo, a lo mejor otra mami, otro pequeño puedan empezar a decir, ah, caray, como que tengo la sintomatología y puedan encontrar un diagnóstico más fácil. así es, de hecho es el fin pues, de la página, cuentas con nosotros, agradecemos mucho que puedas abrirte, que puedas comentarnos, porque a veces no es fácil, a veces atrás del poder contar hay muchos duelos que al momento de decirlo se destapan y abren muchas heridas, pareciera que no, y pareciera que estamos aquí al frente de la cámara sin tapujos, y así de no pasa nada, ¿no? Porque nos ven así, pero atrás no saben todo lo que ya procesamos y llevamos. Entonces te queremos agradecer más que nada por abrirte, por confiar en nosotros. Pues como sabes, vamos iniciando este proyecto, este lindo proyecto, lo puedo decir. Y pues estamos tocando creo que muchos corazones, hemos recibido muy buenos comentarios y agradecemos que el día de hoy tú seas esta invitada especial en este podcast. El espacio sigue abierto para ti, si más adelante también gustas participar o que me digas, oye, ¿sabes qué? Quiero hablar sobre este tema, el espacio está abierto para ti, con mucho gusto. Y pues con esto nos vamos despidiendo. No sé si gustan agregar algo más ustedes que quieran compartir o cerramos espacio, como ustedes quieran. Yo sé- supe que el 1 de octubre es el día que se le da a, quedamos que se llama PIC 3 Delta Activado. activado. Ese día podemos hacer algo para darle difusión a este enfermedad o síndrome, ¿cómo se le llama? Es una inmunodeficiencia, sí, vendría siendo una enfermedad crónica. Ok, entonces el 1 de octubre damos difusión de nuevo y esperamos tener otra plática pronto. ¿Va? Me parece perfecto. Entonces, Muchas gracias nuevamente por este espacio. De verdad que lo que están haciendo es algo maravilloso, porque darle voz a las enfermedades es algo que se necesita hacer y son pocos los que lo hacen. Así que muchas gracias. No, gracias a gracias. ustedes. Y pues con esto nos despedimos. Gracias por acompañarnos y nos vemos para la próxima. Bye. Bye. Bye.